entre el Gobierno Nacional y las FARC. Son objeciones a este acuerdo, 21 objeciones al acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. 1. El acuerdo garantiza impunidad para crímenes de lesa humanidad. En su aparte de sanciones, establece que basta con que el sindicato reconozca la comisión de esos delitos para que no tenga castigo de cárcel. En su lugar, tendrá sanciones restaurativas como arreglar parques o proteger el medio ambiente, y se restringirá durante un tiempo su libertad de residencia y de movimiento. A todas luces, este es un remedio de justicia, pues las sanciones no son proporcionales a la gravedad de los delitos. Como ha señalado la fiscal de la Corte Penal Internacional, comillas, una condena que sea groseramente o manifiestamente inadecuada invalidaría la autenticidad del proceso judicial. Cierro comillas. 2. No es verdad que por primera vez en un acuerdo de paz en Colombia se logra justicia, como señala el gobierno. La Ley de Justicia y Paz, que desmovilizó a los paramilitares, ha impuesto penas de hasta 8 años de cárcel a centenares de sus integrantes, incluida su cúpula, condenados por delitos de lesa humanidad. Con relación a esa ley, el presente acuerdo es un retroceso. 3. El artículo 77 del Estatuto de Roma establece penas hasta de 30 años de cárcel para castigar delitos de lesa humanidad e incluso contempla la cadena perpetua para algunos casos. Los tribunales internacionales que han juzgado los casos de Yugoslavia y Ruanda han impuesto penas de cárcel para crímenes atroces. Colombia es signataria de ese estatuto y está obligada a penalizar con cárcel los delitos de lesa humanidad. El acuerdo no cumple con esta obligación. 4. En la justicia transicional, la confesión del crimen y las sanciones restaurativas son el complemento de la sanción adecuada a la gravedad del delito. En el acuerdo, la confesión y la restauración sustituyen el castigo, que queda totalmente ausente. La consecuencia es la impunidad. 5. Los delitos de lesa humanidad deben ser castigados con penas de confinamiento, de privación de libertad, así sean penas disminuidas si el sindicado cuenta la verdad, se arrepiente, repara a las víctimas y ofrece garantías de no repetición. Es la condición para que la justicia transicional consolide un sistema social justo, satisfaga a las víctimas y contribuya a neutralizar la repetición de estos crímenes. La impunidad, por el contrario, desmoraliza a la sociedad, burla a las víctimas y propicia el surgimiento de nuevos actos de violencia. 6. El artículo 36 del acuerdo garantiza la participación en política de todos los condenados por crímenes atroces, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Podrán ser elegidos a corporaciones públicas y a cargos de elección popular. Esto va en contravía de la legislación nacional que inhabilita para esos efectos a quienes hayan sido condenados por conductas criminales. Según la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la suspensión de los derechos políticos debe ser parte del castigo para quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Para el filósofo Fernando Savater, es inmoral que quienes han ofendido a la sociedad de manera grave con la ejecución de crímenes atroces sean quienes después hagan las leyes para esa sociedad victimizada y ofendida. 7. Según el artículo 39 del acuerdo, el narcotráfico será un delito conexo con el delito político y por tanto será objeto de amnistía. Esto es una ofensa para la sociedad colombiana y para los pueblos del mundo que han tenido que sufrir las consecuencias del crimen, la corrupción, la desintegración social que genera el narcotráfico, donde las FARC son el principal cartel de la cocaína a nivel mundial. Consideramos que el narcotráfico, en lugar de ser considerado conexo al delito político, debe ser señalado como conexo con crímenes atroces y de lesa humanidad, pues es en procura de sus ganancias que se han cometido crímenes atroces y es utilizando sus dineros ilícitos como se han financiado la criminalidad a gran escala de la organización terrorista de las FARC. 8. El artículo 59 del acuerdo señala que los mandos de las FARC,
que establecieron como políticas de la organización las masacres, el secuestro, el reclutamiento de menores, el aborto forzoso, el fusilamiento de mujeres que se negaban a abortar, el desplazamiento forzoso, etcétera, no serán responsables, ojo a esto, no serán responsables como determinadores de esas conductas sistemáticas y masivas de la organización terrorista. Su responsabilidad se limitará a cuando tuvieron el control efectivo de cada uno de los hechos. De esta manera se garantiza la impunidad para los máximos responsables de miles de crímenes de lesa humanidad y se carga la responsabilidad exclusivamente en los mandos medios y en la base de esa organización criminal. 9. El artículo 38 establece que los asesinatos de soldados y policías en combate son amnistiables. De esta manera se está legitimando el uso de la fuerza y la violencia letal bajo el supuesto de que es con fines políticos. En otras palabras, se está dando legitimidad al discurso de las FARC, según el cual el derecho a la rebelión armada es un derecho fundamental que legitima el crimen contra el Estado y contra la sociedad. 10. Según el artículo 72, después de la firma del acuerdo de paz definitivo, la extradición no se aplicará en ningún caso a los miembros de las FARC. Consideramos que es un error que el Estado renuncie a este instrumento legal que debería mantenerse como garantía del cumplimiento de los acuerdos y de neutralización de la reincidencia en el crimen, de tal forma que quienes después de la firma de un eventual acuerdo de paz continúen desarrollando acciones criminales puedan ser extraditados si son requeridos para ello. 11. El acuerdo mete en un solo saco e iguala a las fuerzas militares y a la policía del Estado, legítimas y legales, con el grupo terrorista de las FARC, ilegítimo y criminal. Esta igualación ofende la dignidad y desmoraliza a los integrantes de la fuerza pública. La fuerza pública ya tiene su propia jurisdicción y sus jueces naturales que deberían ser respetados. Eventuales beneficios para la fuerza pública deberían ser tramitados y acordados dentro de la institucionalidad democrática y no mediante la concertación con el terrorismo. 12. Los civiles también deberían ser excluidos de esta jurisdicción especial de paz, que tendría que ser solamente para juzgar los crímenes cometidos por los grupos terroristas que aún no se han desmovilizado. Los terroristas que han sido los enemigos y los verdugos de la sociedad colombiana durante décadas, y no es con ellos, son los verdugos, y no es con ellos con quienes se debe concertar y acordar el procesamiento judicial de los civiles en Colombia. Este es un tema de la institucionalidad democrática. 13. Según el artículo 33 del acuerdo, la jurisdicción especial para la paz establecida allí prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias y administrativas de todas las conductas relacionadas con el conflicto armado, entre comillas, y absorberá la competencia exclusiva de dichas conductas. Desaparece, así como por ensalmo, la justicia penal militar, la justicia ordinaria y el poder disciplinario y fiscal ante una jurisdicción todopoderosa, inapelable y sin control. 14. Según el artículo 35 del acuerdo, el Tribunal para la Paz podrá extinguir, revisar y anular las sanciones, investigaciones y sentencias impuestas a ONGs afines al terrorismo. Se extiende así la impunidad. 15. El artículo 5 otorga al grupo terrorista de las FARC la potestad para determinar la conformación de la Comisión de la Verdad y por esta vía imponer su verdad histórica sobre la violencia terrorista en Colombia. 16. En ninguna parte del acuerdo se establece de manera clara y perentoria la obligación de las FARC de entregar sus dineros ilícitos para la reparación de las víctimas de sus crímenes. A lo largo del texto queda implícita la obligación exclusiva del Estado de financiar todas las acciones de reparación de las víctimas. 17. El acuerdo tampoco obliga a las FARC a devolver a sus legítimos dueños los centenares de miles de hectáreas que le han sido usurpadas a los campesinos en muchas regiones del país. Esta acción de reparar a sus víctimas mediante la restitución de sus tierras despojadas por el terrorismo está ausente del acuerdo. La responsabilidad de la restitución de tierras es otro componente de reparación que recae exclusivamente en el Estado. 18. Se revierten los tímidos avances
que ha realizado el Estado contra la FARC política. El artículo 42 establece que se extinguirán las investigaciones y sanciones disciplinarias por faltas relacionadas con el terrorismo. Parlamentarios sancionados por FARC política podrán volver al Congreso. Léase Piedad Córdoba. 19, eso tiene nombre propio. 19, en ningún caso la sociedad será... En ningún caso para la sociedad será posible reponer o apelar una resolución de amnistía o de indulto. Según el artículo 52 se consagra la impunidad. Según el artículo 72, los familiares de integrantes de las FARC en segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad no podrán ser extraditados. El testaferrato así queda bien blindado y quedará impune. Y 21. En los casos de reconocimiento colectivo de la verdad, serán las mismas FARC las que supervisen el cumplimiento de esas sanciones simbólicas. Es decir, no solo escogerán la forma y el lugar donde pagarán su sanción, sino que además los mismos terroristas verificarán el cumplimiento de esos remedios de castigo. Castigo a la carta que garantiza la impunidad. Estas son algunas primeras de fruto de una primera revisión de los acuerdos, de este acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC que propongo pues para la discusión en este foro.